Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos rápidamente a empezar la clase de repaso que os he dicho, tras mucho tiempo pensando de cómo ayudaros en estos problemas que estáis teniendo con el ejercicio que os he mandado. Pues bueno, he pensado hacer esta clase. Como ya sabemos, hay dos tipos de unión, en este caso de resistencias. Teníamos la unión de resistencias en serie, que es una detrás de otra en el mismo cable, entra por la intensidad por la izquierda y saldría por la derecha, pasando de una y por otra de esta forma. Y luego tenemos, esto sería en serie, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos el caso en paralelo, donde tenemos una bifurcación porque las resistencias están unidas por puntos comunes, ¿de acuerdo? Voy a marcar la resistencia de arriba, los puntos comunes, perdón, los puntos comunes van a estar en rojo, los puntos iniciales, y en verde los puntos finales, ¿de acuerdo? Son el mismo punto. Es como si este circuito es exactamente igual que si yo tengo este cable, viene la resistencia por aquí y va aquí. Y este cable viene la resistencia por aquí y llega hasta acá, ¿vale? Son totalmente equivalentes. Yo vendría por aquí y por aquí. Y esto sería paralelo. ¿De acuerdo? Uy, esto paralelo. Quizá escrito demasiado. A ver, paralelo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de circuitos? Que podemos, por así decirlo, simplificarlos. Este circuito en serie podríamos pasarlo a un circuito que solo tuviera una resistencia. O sea, podemos pasar de tener un circuito de este estilo, incluso con tres resistencias, podemos pasarlo a una sola resistencia, que será la resistencia equivalente. Y que, como ya hemos visto, en serie es la suma de la resistencia equivalente sería R1 más R2, en este caso más R3, perdón, he puesto R3, R2. ¿De acuerdo? Y para el caso en paralelo, pues del mismo modo, voy a separar aquí y tenemos nuestro caso en paralelo, que yo puedo hacer la unión en paralelo de esta forma. Venir otra por aquí y venir otra resistencia por aquí, ¿de acuerdo? Vamos, R1, R2 y R3 de arriba para abajo. Y salir por aquí. Realmente es lo mismo, porque voy a marcar de nuevo los puntos comunes. Tendría los puntos iniciales de las resistencias. Si me deja aquí, aquí y aquí en rojo los puntos iniciales. Y voy a marcar en verde los puntos finales. Que como veis, en el caso en paralelo, sería todo este conjunto, o sea, todos los puntos iniciales estarían unificados en ese punto, sería como ponerlos en este de aquí arriba, recordad que es como si estuvieran unidos todos, y los verdes estarían unificados en este punto, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo podemos pasar de nuevo a una sola resistencia equivalente. ¿Y de qué forma se calculaba la resistencia equivalente en paralelo? Pues la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las resistencias. ¿De acuerdo? Como primera diapositiva creo que está bastante claro. Vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a ver circuitos un poco más elaborados. Vamos ahora con un circuito un poco más complicado. Yo creo que os va a sonar y sería de esta forma. A ver, selecciono por aquí. Y vamos a calcular solo la resistencia equivalente, no vamos a calcular nada, ¿vale? Tenemos una resistencia por aquí y por aquí voy a poner un conjunto en paralelo, ¿de acuerdo? Y por aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular la resistencia equivalente de todo el circuito? Voy a ponerle nombre si queréis para que sea un poco más sencillo. R1, R2 y R3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplificar. En este caso, ¿puedo simplificar R1 con alguien? R1, como vemos, entra el cable desde la izquierda y sale por la derecha sin aparente unión con nadie, solamente al final. Y se une con este conjunto, con una bifurcación que tenemos aquí. Viene por acá y por acá la intensidad. Y entonces, si tenemos una bifurcación, ¿qué es lo que tenemos? Es un paralelo. Entonces, sabemos que esto está en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién simplificamos antes? ¿R1 que está en serie o R2 y R3 que están en paralelo? Pues como bien he dicho, R2 y R3 son dos resistencias, entonces tendremos que simplificarlas primero. Tendremos R1 y la resistencia equivalente anterior, ¿de acuerdo? Y luego ya esto
a través de la resistencia equivalente en paralelo, ahora podemos pasarlo solamente a una sola resistencia equivalente, vamos a llamarla total. ¿De acuerdo? Entonces serían esta serie de pasos. Si tuviésemos estas tres resistencias que hemos dibujado. El cálculo, pues muy sencillo. En primera instancia, pues tendríamos que calcular esta resistencia equivalente, que por ser en paralelo sería 1 partido por la resistencia equivalente igual a 1 partido de R2 más 1 partido de R3. Una vez hayamos calculado esto, que no se nos olvide darle la vuelta una vez lo calculemos, que a veces quedamos esto de aquí en los numeradores, en los denominadores abajo, y ya lo dejamos así, pero hay que darle la vuelta. Ya pasaríamos a esta resistencia equivalente total. Y la resistencia equivalente total será igual a la resistencia 1 más esa resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Eso es importante. Voy a poner otro ejemplo de circuito, que a lo mejor también os va a sonar. Imaginaos que ahora, el caso contrario, tengo una resistencia que está en paralelo, pero tengo aquí dos que están en serie. ¿De acuerdo? Tengo por aquí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay primero? Porque claro, yo tengo un gran paralelo, ¿de acuerdo? No hay nadie que venga por la izquierda y por la derecha y no salga. Llega a una bifurcación y sale de esa bifurcación, ¿de acuerdo? Y vendría todo igual. Entonces tenemos un gran paralelo. Y dentro de este gran paralelo hay cosas que me suenen, que pueda simplificar yo antes, porque claro, yo aquí no puedo hacer esta resistencia equivalente de golpe, porque tengo, por ejemplo, estas dos de aquí, que ¿cómo están? Están en serie. Entonces, ¿quién va primero? ¿Lo de dentro o lo de fuera? Pues tendrá que ir primero siempre lo de dentro, lo más pequeñito, lo que yo pueda simplificar primero. Entonces, ¿cómo es esta simplificación? Hacemos un paralelo, la de arriba se mantiene igual, ¿vale? Ponemos nombres R1, R2 y R3, ¿de acuerdo? Y abajo he simplificado esa serie. Entonces nos quedaría una resistencia equivalente pequeñita, ¿vale? Nos quedaría aquí esta resistencia equivalente y aquí R1. Y esto ya sí lo podemos simplificar a modo de paralelo, muy simple además, ¿vale? Resistencia equivalente total. Y en este caso, pues el orden sería el contrario. Primero tendría que hacer la resistencia equivalente, que por estar R2 y R3 en serie sería R2 más R3, y seguidamente la resistencia equivalente total la tengo que calcular a modo de paralelo, ¿vale? Entonces tendría que ser 1 partido de la resistencia equivalente total igual a 1 partido de R1 más 1 partido de la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver siempre quién está dentro de quién. ¿Qué podemos simplificar antes? Porque yo aquí, como ya habéis visto, no puedo hacer todo este paralelo porque tengo que simplificar antes dos que están aquí juntitas. R2 y R3 están aquí juntitas, en rojo, y yo no puedo hacerlo antes, ¿de acuerdo? Así que pasamos a la siguiente diapositiva, que os voy a poner ejemplos quizá un poco más complicados, pero que para que los vayáis viendo y os vaya quedando más claro. En este caso, pues voy a poneros, por ejemplo, no sé, esto. Al final uno puede llegar a millones de circuitos y tener siempre cosas diferentes. Por ejemplo, este de aquí. Fijaos, 5 resistencias, ¿eh? Son muchas, pero bueno, y ahora podemos hacerlo. Voy a poner el cable por aquí y este lo voy a poner por aquí, ¿de acuerdo? Para que os deis cuenta de algunos pequeños detalles. Tengo este por aquí arriba, este viene aquí y este viene acá, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí es más complicado. ¿Qué tenemos dentro de qué? ¿Quién está dentro de quién? Entonces tenemos lo que sí parece claro que hay un gran paralelo, ¿no? Porque la intensidad viene por la izquierda, se bifurca, pasaría por estas dos y llegaría hasta aquí. Y aquí volvería a bifurcarse para volverse a unir y para volverse a unir aquí, ¿de acuerdo? Pero volvería a salir. Tenemos un gran paralelo. De acuerdo. Entonces, ahora tenemos que ver quién me falta, quién puede ir simplificando. Pues, por ejemplo, veo estas dos de aquí muy en chiquitito que están en paralelo una con la otra, ¿no? Pues eso podría simplificarlo. También podría simplificar estas dos, que están en serie. Vamos a ir viendo cómo queda el circuito simplificado. Vamos, si hiciésemos primero los chiquititos, pues nos quedaría esta resistencia que está sola, R1, R1. Luego, si hemos simplificado el paralelo que hemos marcado,
nos quedaría así y ya vendría a la salida. Y por abajo todavía no hemos hecho nada, ¿de acuerdo? Lo quedamos igual. Por ahora bien, creo que he podido simplificar eso. Se puede, porque tenemos estas dos en paralelo y simplemente, como ya sabéis, resistencia equivalente vamos a llamarle 1, porque es la primera que calculamos. Estos son R2, R3, R4 y R5. R4 y R5, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que tenemos aquí son dos conjuntos en serie. Fijaos que ahora R1 y resistencia equivalente 1 están en serie y resistencia 4 y resistencia 5 están también en serie. Pues podemos simplificarla también. Podemos simplificarla de forma que, si yo toco aquí, este circuito se me quede en esta resistencia y por abajo esta resistencia, ¿de acuerdo? Tendría resistencia equivalente, vamos a llamarle 2, y resistencia equivalente, vamos a llamarle 3. ¿Qué tendríamos? Resistencia equivalente 2, lo voy a poner aquí porque si no, no me cabe. Resistencia equivalente 2 sería resistencia 1 más la resistencia equivalente de 1 y resistencia equivalente 3 sería resistencia 4 más resistencia 5 porque está en serie, ¿de acuerdo? En serie y pasamos a esta resistencia equivalente y ya nos queda el paralelo y por tanto la resistencia equivalente total será 1 partido de la resistencia equivalente total, perdón, claro, si estamos en paralelo pues sería de esta manera. 1 partido de la resistencia equivalente 2 más 1 partido de la resistencia equivalente 3. De acuerdo, lo que consiste el cálculo de resistencias equivalentes es en que vamos simplificando el circuito, ¿no? Y así nos podemos hacer a la idea de quién está dentro de quién tengo que calcular primero. Ya luego pasaremos a la explicación de cómo calcular la diferencia potencial o la intensidad que pasa por cada una de las resistencias. Pero el caso es el mismo, porque al final yo tengo que ver qué corriente está llegando, qué diferencia de potencial hay. De todas maneras, ahora os haré algunos ejemplos de refuerzo, ¿de acuerdo? Hasta ahora.